Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses 1, verso 3 al 6, y luego Efesios 4, del 22 al 24. Colosenses 1, del 3 al 6, y Efesios 4, del 22 al 24. Qué bueno es el Señor. Sí, Señor. Aleluya. Damos lectura a las Sagradas Escrituras en Colosenses, capítulo 1, del 3 al 4. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Efesios 4, 22. Aleluya. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y en santidad de la verdad. Gracias, Padre, en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, por darnos la oportunidad de abrir las páginas de las Sagradas Escrituras y estar en tu presencia para escuchar, aleluya, lo que tú tienes que decirnos en esta hora. Que tu gracia nos habilite, Señor amado, para poder entender, para poder recibir y para poder poner en obra esta enseñanza. Te pedimos en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Aleluya. A quien damos toda gloria y honra, ahora y siempre, buen Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. ¿Qué es verdad? Una definición que da el diccionario de la Real Academia de Verdad es propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma, sin mutación alguna. Sin mutación alguna. Propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice que Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Por eso él dijo en el Evangelio San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él no cambia, Cristo es el mismo. Por eso es que es la verdad. Dentro de otras cosas, él dijo, yo soy la verdad, no cambio, el mismo. No importa lo que el enemigo diga del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo no cambia. Aleluya. Lo mismo que pidió, y hablando ahora dentro del contexto de los seres humanos, lo mismo que Él le pidió a Adán y Eva, nos pide a nosotros hoy.
Hello. Los mismos que Él le pidió a Adán y Eva, nos pide a nosotros hoy. Nosotros vamos a hablar del tema que hemos venido hablando sobre la gracia y sus beneficios. Y hoy vamos a hablar de la verdad. La verdad como un beneficio de la gracia. Leímos en esos dos pasajes de la Escritura que usamos como base que en ambos pasajes el apóstol San Pablo menciona la gracia y menciona la verdad. Dice en Colosenses que Dios nos dio a nosotros la oportunidad de oír y conocer la gracia de Dios en verdad. Y dice en el pasaje de Efesios que el nuevo hombre es creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Pero cuando nosotros miramos lo que sucedió en el huerto del Edén. En el huerto del Edén sucedió algo que ha venido afectando la raza humana desde aquel entonces. Dios le dijo a Adán y Eva que de los árboles que estaban en el huerto de fruto y que tenían semilla, ellos podían comer. No podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieran de ese árbol iban a morir. Eso fue una verdad. Dios le estaba hablando a ellos la verdad y dejando un fundamento de verdad para que ellos pudieran relacionarse con Dios y participar de Dios. Entró el enemigo y les dijo una mentira. El enemigo vino y les dijo una mentira. Dice Dios, eso no es cierto. Eso no es cierto. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman de ese árbol van a ser igual que Dios. Conociendo el bien y el mal. Y ellos creyeron la mentira y rechazaron la verdad. Ese problema de Adán y Eva hasta hoy afecta a la raza humana. Inclusive, y a veces a nosotros los cristianos. Le voy a decir más. Una de las razones por la cual la iglesia del Señor Jesucristo hoy está mirando un deslice donde tantas personas que se llamaban creyentes están abandonando las filas del evangelio e inclusive algunos de ellos lo han profesado públicamente por las redes, que abandonan el evangelio, que abandonan la fe. La razón de eso se debe es que han creído una mentira y le han dado la espalda a la verdad. Hermanos, el Señor Jesucristo es la verdad. El evangelio es la verdad. Si ha habido un tiempo en el cual la iglesia del Señor Jesucristo tiene que estar bregando con ese espíritu de mentira a tantos niveles y a tantas dimensiones que afectan el trabajo de la iglesia, es hoy. Siempre ha tenido que ser así, pero nunca como hoy. Porque hay cosas que se aceptan y que se han aceptado en la iglesia del Señor, que las ha aceptado, que se predican y que se enseñan como verdad y son mentiras. No hay nada, absolutamente nada, que pueda dañar más a un creyente que aceptar y creer la mentira del enemigo y darle la espalda a la verdad. El apóstol Pablo dice en Tito 1, del 1 al 2, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad. Aleluya. ¿Qué hizo a Pablo apóstol? El conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad?
Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Entonces él dice, le dice, escribiéndole una epístola que le escribió a Tito para que Tito pudiera de conocer y tener un conocimiento de unas directrices que Pablo le estaba dando y pudiera implementarlas allá en Creta, donde estaba Tito. Él le dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y del conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Quiere decir que el conocimiento de la verdad es según la piedad. Y la piedad, que algunos le llaman, le dicen que la piedad es el esquema del evangelio. ¿Sabe lo que es un esquema? Es como un plano. Cuando uno va a construir una casa, el arquitecto le hace un plano. Y a veces le hace una maqueta. Ese plano, esa maqueta está diciendo cómo es la casa y cómo va a ser la casa. Ese es el esquema. El esquema de esa casa es ese plano y esa maqueta. El esquema del evangelio, el esquema o la piedad es el esquema del evangelio. ¿Cómo conocemos nosotros qué es el evangelio y cómo se vive el evangelio? La piedad nos enseña a nosotros. ¿Por qué? Porque la piedad es una representación de lo que se incluye, y por así decirlo, de los materiales que se incluye en la vida evangélica, en la vida de los evangelios. La piedad nos dice a nosotros cómo vivir el evangelio. Porque el evangelio se recibe por la fe en el Señor Jesucristo. Se recibe para ser salvo. Por la fe en el Señor Jesucristo recibimos el evangelio y el aceptar al Señor Jesucristo somos justificados, conforme dice Romanos 5:17. Se nos aplica a nosotros el regalo de la justificación para que podamos ser salvos. Y eso enseña la Sagrada Escritura, especialmente el apóstol San Pablo, que eso es un regalo de Dios. Eso es una expresión del deseo de Dios. Eso es lo que se llama gracia. Gratuitamente Dios hace eso con nosotros. Porque de eso es lo que nos habla la gracia, que gratuitamente Dios nos ha aplicado a nosotros la justicia de Jesucristo para que nosotros podamos ser salvos. Amén. Ha pasado algo dentro de la iglesia del Señor que pasó en el Edén. El Señor le dijo a ellos, ustedes quieren vida, ustedes que quieren vivir, quieren relacionarse conmigo, quieren que estemos a buenas todo el tiempo. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no pueden comer. El día que coman de ese árbol van a morir. Esa es la verdad. ¿Qué era lo que tenían que hacer ellos? Expresar piedad. ¿Qué es piedad? Su autoexpresión de aceptar esa orden de Dios y vivir conforme a esa orden de Dios. Eso es piedad. Esa forma de ellos vivir iba a identificar la relación de ellos con Dios. Ese es el esquema de la verdad de Dios, el esquema de la relación con Dios lo expresa y lo tiene la piedad. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Ellos dejaron de prestarle atención a lo que Dios le había dicho, las instrucciones de Dios, y le prestaron atención a la mentira del diablo, que entró y le dijo, eso que Dios le dijo a ustedes no es cierto. Ustedes pueden vivir y hacer otra cosa. Si comen de ese árbol van a ser igual que Dios. Y Adán y Eva, o Eva y Adán, le prestaron atención. Le hicieron caso a esa mentira, la aceptaron y comenzaron a vivir para que nosotros nos identifiquemos de qué estamos hablando. Ellos comenzaron a vivir aquel evangelio de acuerdo a la mentira de Satanás. ¿Y por qué digo evangelio? Porque evangelio es buenas nuevas, ¿verdad que sí?
Dios le dio unas buenas nuevas a ellos. Ustedes están aquí, ustedes no comen de ese árbol del conocimiento del bien y el mal, no van a morir, van a tener una relación conmigo siempre. Eso es buenas nuevas. El diablo les trajo una mentira y ellos aceptaron la mentira del diablo y perdieron las buenas nuevas. Dios tenía, por supuesto, otro evangelio preparado antes de la fundación del mundo. Es el evangelio que nosotros hemos recibido, que lo recibimos por fe. La buena nueva que dice de que Dios en su gracia y misericordia, por su amor por nosotros, nos dio al Señor Jesucristo a morir por nuestros pecados y si lo aceptamos, se aplica a nosotros su justicia. Su justicia, aleluya. Sus méritos, aleluya. Su santidad se aplica a nosotros para que cuando Dios nos mire a nosotros, nos vea a nosotros como si nunca hubiésemos pecado. Es un regalo, queridos hermanos. Es un regalo. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Lo mismo que sucedió en el huerto del Edén. Vino el diablo y ha venido el diablo y nos dice a nosotros, eso no es cierto. Tú puedes ser salvo de otra forma. Tú puedes vivir como tú quieras. Porque la gracia dice que si Él es un regalo, tú puedes vivir como tú quieras después de aceptar al Señor Jesucristo. No tienes que aceptar todas esas cosas que dicen, se encuentre, que la gente habla que están en la Biblia. Eso no es cierto, dice el diablo. Una mentira de Satanás. El Señor lo reprenda. Pero Pablo nos dice a nosotros que el conocimiento de la verdad es según la piedad. En la esperanza de vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Él prometió eso antes del principio de los siglos. Quiere decir que lo que nosotros tenemos hoy, Dios lo hizo antes de los siglos. El evangelio no es una solución de última hora. La gracia no es un plan B, queridos hermanos. La gracia es parte del plan de Dios de hacer un pueblo que Él sabía que allí en el huerto del Edén no lo iba a conseguir. Lo tenía que conseguir solamente con la encarnación del verbo de vida. No sé si me están siguiendo, hermano. Romanos capítulo 3, verso 3 dice, ¿qué pues? Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, dice el apóstol San Pablo, antes bien sea Dios veraz, verdadero, verdad. Y todo hombre mentiroso. Hermanos, síganme esto. Estamos hablando de la gracia, el beneficio de la gracia y hoy específicamente de la verdad como un beneficio de la gracia. ¿Y por qué digo la verdad como un beneficio de la gracia? Porque desde el huerto del Edén se le dijo una mentira al ser humano. Y el ser humano y todos los seres humanos que nacieron de ahí en adelante, hemos tenido que vivir la vida natural en base a una mentira que nos dijo el diablo. Por eso es que el mundo hoy, el mundo no conoce a Dios. El mundo va practicando sus religiones, sus costumbres o su vida natural ajeno de Dios. Ajeno de la vida de Dios, ignorante de que Dios está ahí, ignorante de que Dios le ama, ignorante de que Dios le ha dado por su gracia bendita la oportunidad de ser salvo y de vivir una relación con Dios íntima, cercana, aleluya. Ignorante de que ese ser humano no solamente puede vivir una vida en relación con Dios, sino que puede vivir una vida llena de Dios. El ser humano no conoce eso. Y le voy a decir otra cosa que es lamentable.
A veces en nosotros los creyentes encontramos muchos creyentes que viven su vida en fe, ajenos también de la vida de Dios. Prestando atención a doctrinas, prestando atención a enseñanzas, prestando atención a expresiones, prestando atención a cosas que se la inventó el diablo desde el huerto del Edén, y a través de la historia del ser humano el diablo se la ha inventado, y nosotros le prestamos atención a esas cosas en vez de prestar atención a la verdad de Dios. Sea todo hombre mentiroso. Cuando usted oye a alguien hablar y le habla de la fe y habla de cosas espirituales, asegúrese que usted abre las páginas de la Sagrada Escritura para verificar si eso que usted está escuchando es verdad o es mentira. No lo reciba simplemente porque le dijeron, esto es porque yo soy el reventado tal, o el reverendo tal, o el apóstol tal, o el pastor tal, o el maestro tal, o el fulano de tal. Y entonces esto que yo estoy diciendo es verdad porque es la revelación de Dios. Mire, querido hermano, cuando usted oye esa primera expresión, abra inmediatamente las páginas de la Sagrada Escritura y saque su bolígrafo y saque su libretita de anotar para que luego usted vaya a su casa a ver si eso que le están diciendo a usted es verdad. Y si usted no puede verificar eso que usted está oyendo, dígale, dele el beneficio de la duda y dígale, ese hermano me dijo algo que no es cierto. Porque la Biblia dice lo contrario, Pablo dice lo contrario. O se supone que nosotros le prestemos atención a todo Juan de los Paslotes que venga a decirnos que lo primero que se inventó. Esa es la responsabilidad de la iglesia. ¿Qué era lo que hacían los de Berea? Que se iban a su casa a verificar por las Escrituras si eso que estaban oyendo de los apóstoles era verdad o era mentira. Hermanos queridos, no sé si me están entendiendo lo que yo estoy tratando de decir. Si no me entienden, déjenmelo saber. Amén, hermano. Es menester conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. Juan capítulo 8. La verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? ¿Qué fue lo que sucedió en el huerto? ¿Qué fue lo que sucedió en el huerto? Adán y Eva fueron ligados, atados. Fueron engañados por la mentira del enemigo. Y esa mentira del enemigo no se eliminó. Desde entonces las mentiras del enemigo están flotando, está dentro de las generaciones. Desde entonces los seres humanos hemos estado escuchando las mentiras del enemigo. Y cuando nosotros prestamos atención a las mentiras del enemigo y seguimos las mentiras del enemigo, eso nos liga, nos ata. El Señor dijo en Juan 8, 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Esto se lo dijo a los que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva? Ellos no permanecieron en la palabra que el Señor les dijo. Pero ahora viene el Señor otra vez. O sea, el verbo de Dios le dijo a Adán y Eva, ustedes permanezcan en mi palabra, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que coman van a morir. Esa es la palabra del Señor. El verbo en la historia se encarnó y ahora el verbo encarnado le dice a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aleluya. Seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es la característica de una persona que se puede llamar discípulo de Cristo? El que permanece en la palabra.
Y cuando permanecemos en la palabra, dijo el Señor Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quiere decir que si nosotros no conocemos la verdad, si el creyente no le presta atención a la verdad de Dios, ese creyente en una forma u otra, en un nivel u otro, a una dimensión u otra, va a encontrarse que está bregando con ciertas ligaduras y ciertas ataduras en su vida. Le respondieron ellos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos se olvidaron de Egipto. ¿Cómo decís tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que le presta atención a la mentira y hace y vive la mentira, es esclavo de la mentira. No nos dice a nosotros eso el Edén. Esa es la conclusión que tenemos que llegar cuando miramos el Edén, Adán y Eva. La esclavitud del pecado vino porque ellos le prestaron atención a la mentira. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? ¿Libres de qué? Siga conmigo. Primera de Juan 2:21 dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Siga conmigo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis mis discípulos. Él dijo, mi palabra es verdad. ¿Lo dijo o no lo dijo el Señor? Él dijo otras cosas más. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mi palabra es verdad. Quiere decir que si nosotros nos mantenemos en la palabra y le prestamos atención a lo que dice la Escritura, procuramos vivir conforme a lo que nos dice la Escritura, especialmente lo que nos dice el Nuevo Testamento, y le prestamos atención y lo vivimos y lo aceptamos, lo internalizamos, lo obedecemos, nos sujetamos, buscamos la forma de agradar al Señor Jesucristo en todas las expresiones y directrices que nos dicen los apóstoles. Si nosotros hacemos eso, dice el Señor, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo soy la verdad. Y ninguna mentira procede, de acuerdo a Juan, Primera de Juan 2:21, ninguna mentira procede de la verdad. Quiere decir que cuando usted me escucha a mí, escúcheme bien, cuando usted me escucha a mí, si yo le digo una mentira a usted, dentro de lo que estoy tratando de enseñarle, usted puede decir, eso no viene del Señor, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Tiene la iglesia el derecho de hacer eso? Sí. ¿Tiene el creyente el derecho de hacer eso? Sí. ¿Tiene cada hijo de Dios el derecho y la responsabilidad de hacer eso? Sí. Por eso le he dicho varias veces, tenga cuidado con lo que usted oye hoy día en el internet. Abra las Sagradas Escrituras, no simplemente diga amén y acepte todo lo que usted está oyendo simplemente porque se llama Pedro Rosado. No, mire lo que dice la Escritura. Porque ninguna mentira procede de la verdad. Si hay mentira, no es verdad. Y si es verdad, no es mentira.
Juan 8:44. Vosotros sois, le dijo el Señor a ellos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Óigame, el Señor que hablaba tan fuerte, ¿verdad que sí? El Señor sí hablaba fuerte, rajatabla, sin misericordia. Ustedes sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Dios Todopoderoso. Padre Santo, yo no le he hablado nunca a nadie así. Creo, no me acuerdo. Padre Santo. Él ha sido, hablando del diablo, él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido, escuche, hablando de Satanás, el Señor dice, el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. No hay verdad en Satanás. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo es un mentiroso. Dígame. Dígalo más fuerte. El diablo es un mentiroso. Y es padre de mentira. No le preste atención al diablo. El diablo no va a venir donde usted a decirle, yo soy el diablo y te voy a decir una mentira. No. ¿Sabe cómo él lo hace? Preste atención al internet, lo que usted escucha. Preste atención a lo que usted está escuchando, por favor. Porque el diablo dice la escritura que se viste como ángel de luz. ¿Para qué? Para venir a darle mentiras a la iglesia del Señor. Porque Él es el padre de mentira. Cristo es la verdad. La mentira no procede de la verdad, porque Cristo es la verdad. La mentira procede de Satanás, que es el padre de la mentira. Cuando usted oye mentira, el diablo le está hablando. Cuando alguien te habla mentira, el diablo está inspirando esa mentira. Cuando usted presta atención a una mentira, está prestando atención a un principio satánico. Yo fui a un médico y el médico me chequeó un tiempito atrás que me subió la presión, fue el médico, y entonces después de 2 días que estuve en el hospital, ese médico me dijo, tú tienes que tomar pastillas de la presión para toda tu vida. Y yo no recibí eso. En mi mente yo dije, la abuela tuya que va a tomar pastillas de la presión toda la vida. No lo acepté, no lo recibí, porque eso es una mentira del diablo. ¿Cómo es posible que voy a estar tomando pastillas de la presión toda mi vida? Entonces yo voy donde el Señor, y en adición que voy donde el Señor, voy a mi médico. Y voy y le digo lo que me dijeron allá en el otro médico, y mi médico me dijo, torció los labios y dijo, no. Hermano, no acepte las mentiras del diablo, no las acepte. Cuando usted oye algo que tal vez usted piense que le afecte o es algo que le están diciendo que te va a afectar, tiene que prestar atención a eso. Vaya donde el Señor primero que nada, vaya donde el Señor. Y dígale al Señor, y luego si tiene que conseguir una segunda opinión, busque la segunda opinión, pero vaya donde el Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor de eso? ¿Qué es lo que dice el Señor de eso? Porque ninguna mentira procede del Señor. Las mentiras vienen del Padre de las mentiras. Cuando se oye mentira, cuando se predica mentira, cuando se cree mentira, ¿de dónde viene esa mentira? Viene del padre de las mentiras. ¿Y cómo se llama el padre de las mentiras? ¿Por qué estamos hablando de la verdad como un beneficio de la gracia? Porque la gracia es la decisión de Dios de salvarnos y de aplicar a nuestra vida la justicia de Jesucristo, sin merecerlo. Sin merecer la justicia de Jesucristo, Él la aplicó a nuestras vidas. Eso se llama gracia.
¿Se fija? Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Esta palabra hay que usarla bien, dentro de sus contextos, dentro de la luz que nos provee a nosotros el Evangelio. Cuando hablamos de la gracia, no se puede hablar de la gracia en términos de libertinaje. Hay que usar la gracia como lo que es la decisión de Dios de aplicar a nuestra vida la justicia de Jesucristo como un regalo. Eso es gracia. Eso es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Por eso se le llama a la Escritura la palabra de verdad. Pablo le dice a Timoteo que usa bien la palabra de verdad. Él le dice a Timoteo en su segunda epístola que tuviera cuidado de el carácter de los seres humanos en los últimos días. Segunda Timoteo 3:8 le dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿Cuál es uno de los problemas en este tiempo? Que se nota tan claro, tan evidente, tan palpante y se proyecta como si fuera algo beneficioso, es resistir a la verdad de Dios. Eso es algo que se ha metido en la mente de la gente. Cuando una persona acepta la mentira, vive conforme a esa mentira. Ha aceptado una mentira. Vive conforme a la estructura de esa mentira. La ha aceptado como una verdad. La ha aplicado a su vida como una verdad. Cree esa mentira como una verdad. La enseña y la predica como una verdad. La establece en su vida y en su hogar como una verdad. Mas sin embargo es una mentira. Eso que yo estoy diciendo es verdad. Hermanos queridos, ¿qué fue lo que le pasó a Eva y a Adán? Creyeron una mentira, la aplicaron a su vida como si fuera una verdad. Y nosotros hoy participamos de las consecuencias. De las consecuencias de esa mentira que ellos aceptaron, que ellos recibieron, que ellos vivieron. ¿Ah? Y todavía el mundo entero participa. ¿Por qué hay tanta muerte en el mundo? ¿Por qué hay tantos pleitos en el mundo? ¿Por qué hay tanta droga? ¿Por qué hay tantas gangas? ¿Por qué hay tantos crímenes? ¿Por qué la gente no encuentra en Cristo la paz, la vida? ¿Por qué la gente no busca a Dios? ¿Por qué inclusive dentro de las iglesias hay gente que no quiere buscar a Dios? Lo único que le digan es que Dios es amor y eso es todo. ¿Sabe por qué? Porque han recibido una mentira, la han aceptado y piensan que esa es la verdad. Viven esa mentira que le han dicho. No van a la Sagrada Escritura a alimentarse de la verdad. No van a la Sagrada Escritura a desglosar la verdad, a buscar los principios de la verdad, a vivir los principios de la verdad, a sujetarse a los principios de la verdad, a enseñar los principios de la verdad, a predicar los principios de la verdad. Simplemente han aceptado una mentira y viven en esa mentira. Y el resultado de eso es que hoy día resisten. Cuando oyen la verdad, resisten la verdad. Sin siquiera confirmar, sin siquiera buscar confirmación si lo que se le está enseñando o lo que le está diciendo es verdad. Solamente resisten la verdad. ¿Por qué hacen eso? Porque han creído la mentira. ¿Qué es lo que dice Pablo de ese tipo de hombres en este último tiempo? Y cuando está hablando de hombres, está hablando de seres humanos, hombres o mujeres. ¿Qué es lo que dice Pablo de ellos? Dice, hombres corruptos de entendimiento. Corruptos de entendimiento. ¿Por qué es corrupto de entendimiento? Porque aceptaron la mentira. Y la mentira corrompe. La mentira es un cáncer que corrompe, que daña. La mentira es un cáncer, es una enfermedad, es un virus, es un germen que crea obstáculos en el fluir de la verdad. Crea obstáculos en el fluir de la relación del individuo con Dios.
Por eso Pablo dice que son corruptos de entendimientos, réprobos en cuanto a la fe. Pablo le sigue diciendo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a piedad, ahí está la piedad nuevamente. ¿Qué es la piedad? Es el esquema del Evangelio. ¿Cómo conocemos nosotros el Evangelio? La piedad nos dice, viviendo la piedad, estamos viviendo de acuerdo al Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cómo vivirlo, cómo aplicarlo, cómo relacionarlo, cómo expresarlo, cómo proyectarlo. La piedad nos dice. Y Pablo entonces le dice a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos, privados de la verdad. Privados de la verdad. ¿Por qué están privados de la verdad? Queridos hermanos, esta es la verdad. Esta es la verdad. La Biblia es la verdad. La Biblia no se puede sacar de sus contextos. La Biblia no se puede sacar de sus contextos. El Evangelio del Señor Jesucristo no se puede sacar de sus contextos. Lo que nosotros hemos recibido del Señor Jesucristo y predicado por los apóstoles no se puede tergiversar, no se puede cambiar, no se le puede añadir, no se le puede quitar. Ese ha sido el problema, uno de los problemas mayores de la iglesia en este tiempo. Quitándole a la Escritura, quitándole o añadiéndole a la Escritura. Eso no se aplica para hoy, eso era para aquella iglesia solamente. Hermanos queridos, si el Espíritu Santo se dejara llevar por esos conceptos, hermanos, hoy, ¿sabe lo que nosotros tuviéramos de la Biblia? Tal vez una paginita como esta, nada más. Una paginita, esto sería la palabra del Señor, una paginita. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Que es Dios Todopoderoso, aleluya. Y ha preservado su palabra a través de las edades. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, escuchen bien, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Pablo le dice a Timoteo, apártate de los tales. Esas son palabras fuertes. Porque se ha enseñado hoy en día que simplemente porque diga esto es cristiano o aquello es cristiano y mencionan el nombre del Señor Jesucristo, que tiene que haber una unidad. Pero Pablo nos dice a nosotros, aparte de ese tipo de personas. Apártate de ese tipo de personas. Y nosotros, cada uno de los cristianos, tenemos una mente y una voluntad. Ejercite su mente y ejercite su voluntad. Ejercite sus sentidos, los sentidos de su mente y los sentidos de su alma y los sentidos de su espíritu. Ejercítelos en cuanto a las relaciones que usted está buscando o tiene. Ejercite los sentidos. Porque es ahí donde el Espíritu Santo te va a dar discernimiento para discernir si son hombres corruptos, que lo que hablan es mentiras. No te sujetes a cualquier cosa. Mira lo que dice la Escritura, investiga lo que dice la Escritura. Apártate de los tales. Porque Pablo dice en 2 Corintios 13:8 que nada se puede contra la verdad sino por la verdad. Nada se puede contra la verdad a menos que no sea con la verdad. La mentira no puede con la Escritura, hermanos queridos. La mentira no puede con la Escritura. Por eso es que usted habla a veces con personas que esas religiones que sacan un texto aquí y otro allá y se los memorizan, un texto aquí y otro allá. Pero cuando usted los detiene para hablarle del contexto de la Escritura, salen corriendo, salen huyendo, no resisten la verdad. Porque nada se puede contra la verdad, a menos que no sea con la verdad.
¿Ah? Hermanos queridos, y nosotros tenemos una gran responsabilidad. Nosotros la iglesia, ¿cuántos son iglesia? Levante la mano y diga, yo soy iglesia. Primera de Timoteo 3:15. Dice, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, para que si yo tardo en que nos veamos, sepas cómo debes conducirte, escuche bien, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y cuando Pablo está mencionando la casa de Dios, no está hablando ahora del edificio. No es del edificio. ¿Por qué sabemos que no es del edificio? Mire lo que dice Pablo después. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Esto no es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la casa. Nosotros somos el tabernáculo de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo que la casa de Dios es columna y baluarte de la verdad. ¿Dónde se sostiene la verdad? Aleluya. Las columnas de este edificio sostienen el edificio, sostienen el techo, sostienen las columnas, sostienen las vigas para que este edificio tome forma. Las columnas. La columna de la verdad es la iglesia del Señor Jesucristo. Columna y baluarte, o sea, base y columna y base. Nosotros la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces tenemos nosotros que tener cuidado con lo que oímos o predicamos, enseñamos o aceptamos. Seguro que sí, si nosotros somos la columna de la verdad. Si hay verdad aquí en la tierra, se debe a que hay un pueblo lavado con la sangre del Señor Jesucristo que ha decidido no comprometerse con la mentira del diablo. Ni aceptar mentiras del diablo, ni enseñar mentiras del diablo, ni predicar mentiras del diablo, sino que está comprometido con la verdad, con la palabra de Dios, tal y como está, escueta como es. ¿Por qué? Porque somos columna y baluarte de la verdad. El mundo no es columna de la verdad. Nosotros, la iglesia, somos columna de la verdad. La iglesia de Jesucristo, la religión no lo es. Nosotros, la iglesia, somos columna de la verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Hay consecuencias. Ya estoy concluyendo, hermanos. Ya vamos a cerrar. Hay consecuencias de cambiar la verdad por la mentira. Graves consecuencias. En Romanos capítulo 1. Bueno, ahora mismo nosotros los seres humanos estamos experimentando las consecuencias de Adán y Eva haber cambiado la verdad por la mentira. Y hoy nosotros estamos, también nosotros, porque todavía estamos aquí. Aunque miramos para allá, pero todavía estamos aquí. Estamos expuestos y sujetos a ciertas cosas que no quisiéramos experimentar, pero las experimentamos. Experimentamos el dolor, las lágrimas, experimentamos la desesperación, experimentamos tantas cosas que no quisiéramos. Pero por causa de Adán y Eva, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, Pablo también dice otra cosa más. En Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y nosotros a veces decimos, señalamos a tal religión, a cual religión que detienen con injusticia la verdad, pero es que ellos no conocen la verdad. Pero nosotros la conocemos. La iglesia del Señor Jesucristo conocemos la verdad. Y retener la verdad de Dios se llama injusticia. No hablar la verdad de Dios, no enseñar la verdad de Dios, eso es injusticia. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Las cosas hechas nos hablan a todos los seres humanos del Dios Todopoderoso. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, versículo 21, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ese es el problema de la iglesia. Hemos recibido
y recibimos la gracia, recibimos la justificación, somos iglesia del Señor Jesucristo, ahora podemos inventarnos con nuestro razonamiento otro evangelio o cualquier cosa que sea mejor para mí, lo que me guste más. Hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos, porque Dios no cambia su palabra. Él no cambia tampoco. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia con las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ese es el problema. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y siempre que se cambia la verdad de Dios por la mentira va a haber graves consecuencias. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y nosotros señalamos a la religión tal que le da culto a las criaturas y a la religión tal que le da culto a las criaturas. Pero hermanos, nosotros la iglesia del Señor Jesucristo nos estamos pasando la misma cosa. Hay llamados ministros del Señor que hay que tratarlos con pañitos de oro. Hay que ponerles alfombra roja. El Señor Jesucristo, la gente lo apretaba y lo tocaba y lo apretaba. Y hay gente que ni siquiera se le puede mirar de lejos, porque son los que cargan con la unción, llamada unción. El Señor reprende al diablo y las mentiras del diablo también. El que quiera pastorado y bregar con el rebaño del Señor, tiene que aprender a oler a ovejas. Si no, deje el asunto, váyase por otro lado. Proverbios 29:12. Un gobernante atiende la palabra mentirosa. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus siervos serán impíos. Eso lo vemos nosotros hoy. Mire las naciones. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Eso lo vemos nosotros hoy. Ahora mismo no está sucediendo en unos países de Latinoamérica. Acaba de suceder ahora mismo en Bolivia, que la Constitución decía cuando se sale un presidente tienen que poner otro presidente. Pusieron una presidenta conforme a la Constitución y ahora llegaron los impíos del sistema anterior y quieren llevar presa, o creo que metieron presa a la que la Constitución dijo que podía ser la presidenta, aunque fuera provisionalmente. ¿Por qué? Cuando un gobernante atiende a la palabra mentirosa, todos sus ayudantes serán impíos. Proverbios 35:6 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. A este libro no se le puede añadir, ni se le puede quitar, ni se le puede añadir conforme a lo que yo piense que debe ser. No, lo siento mucho. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros que nosotros somos salvos porque Dios quiso darnos un regalo por su gracia, sin que nos costara a nosotros, quiso darnos un regalo y nos aplicó la justicia de Jesucristo. ¿Te fijas? Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de vivir esa gran salvación. La salvación es gratis, pero el vivirla a nosotros es que nos cuesta. Nosotros somos, no es Él que tiene que vivir la salvación, somos nosotros. Él pagó por nuestra salvación, pero nosotros tenemos la responsabilidad de vivir la salvación todos los días. Eso es lo que implica piedad.
Entonces, queridos hermanos, es un beneficio de la gracia la verdad que nosotros hemos recibido. Esto es un beneficio. Esta verdad es un beneficio de la gracia. Que se tardó un poquito más de 4,000 años para recibirla. Hoy nosotros la tenemos, la verdad de Dios. No le demos la espalda, no le demos la espalda a la verdad de Dios. Porque esto es un beneficio de la gracia. Padre, en el nombre de Jesucristo, Altísimo Dios Todopoderoso, gracias por tu bondad, por tu gracia bendita, por tu misericordia. Nos das la oportunidad de servirte. Nos das la oportunidad de honrarte, de alabarte. Nos das la oportunidad de, Señor, de conocerte en las páginas de la Sagrada Escritura. De renunciar a la mentira, pues tú has libertado nuestra voluntad para que podamos ejercitar nuestra voluntad y renunciar a la mentira y no recibir las mentiras del enemigo. No importa los canales por los cuales venga la mentira, renunciar a la mentira y llamarle mentira a la mentira. Dios Todopoderoso, tú eres verdad, tu palabra es verdad, tu Santo Espíritu es verdad, la salvación es verdad, la justificación es verdad, la santidad es verdad, el vivir la salvación conforme nos enseña la Escritura es verdad, la responsabilidad que tenemos de vivir la salvación, esa es tu verdad. Aleluya. Ayúdanos, Señor amado, porque te necesitamos. Especialmente en este tiempo en que estamos viviendo, ayúdanos a vivir conforme a esta verdad de Dios, aceptándola como un beneficio de la gracia, un beneficio de la gracia. Aleluya. Te pedimos con confianza en el nombre de Jesucristo, a quien damos toda gloria y damos toda honra, ahora y siempre, Altísimo Dios. Amén.